Ok, bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos y a todos los que nos están escuchando por las redes sociales. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio en línea que tiene que ver con la implementación de las reformas legales en materia de la violencia política en razón de género. Se encuentran con nosotras la licenciada Yolanda Pedrosa Reyes, que es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, la licenciada Karen Lisbeth Juárez Rosete, Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en San Luis Potosí, y la licenciada Graciela Díaz Vázquez, consejera electoral del CEPAC. Ellas estarían como moderadoras y ahorita se encuentra con nosotros también la maestra Laurelena Fonseca Leal, que en este momento nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias, presidenta del Tribunal Electoral San Luis Potosí, licenciada Yolanda Pedrosa. Muchas gracias, Lisbeth Roset, por acompañarnos. Consejera Graciela, secretaria ejecutiva Silvia del Carmen Martínez Méndez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos. Les quiero decir que las personas que nos acompañan en este proceso, en este conversatorio, son gentes que han sido luchadoras en este tema de violencia política en razón de género. Afortunadamente, el 13 de abril de este año se hicieron modificaciones a nivel federal a 7 leyes que en el Estado se procuró coordinar, homologar, armonizar es el término. Armonizar, en el caso de la ley electoral, tuvimos noticias de que fue invalidada y en ese caso, bueno, no está ya en nuestra ley electoral lo que en ese momento se había homologado, pero tenemos las leyes federales. Y este es un gran avance para la violencia política en razón de género. Déjenme platicarles por qué. En los procesos electorales anteriores, habíamos tenido casos que no podíamos definir cuál era el procedimiento que tendrían que seguir, ¿sí? Para ser defendidas. Se habían implementado desde procesos anteriores acciones afirmativas a nivel federal y un poco a nivel local para que se pudiera buscar la igualdad y la equidad en las postulaciones de los partidos políticos para los puestos de elección popular. Pero la experiencia que nosotros tuvimos, y lo hablo por el caso de mis compañeras que me acompañan en este conversatorio, fue que no encontrábamos la forma de poder canalizar estas inquietudes. Y verdaderamente se presentaron problemas que son verdaderamente, que no podíamos creer que se estuvieran presentando, y les decíamos que lo canalizáramos por la vía de los derechos humanos. Este 13 de abril de 2020, el paso que dieron las mujeres y los hombres que han apoyado este proceso fue muy importante. No fue menos doloroso, ¿eh? Aquí nos acompaña la presidenta del tribunal que sufrió violencia política por razón de género y que abrió camino, no hay ningún logro que se pueda llevar a cabo sin que se haya sufrido el camino, ¿sí? Sin que se haya sufrido en el proceso. Los gringos dicen que si no hay dolor, ay, perdón, en algún otro país, no, disculpen por la palabra peyorativa. La realidad es que no ha habido logro que no tenga atrás un esfuerzo, y yo reconozco el esfuerzo de mi compañera, la hoy presidenta del Tribunal Electoral, para, junto con otras mujeres luchadoras, haber abierto el camino para que se lograran muchos de estas determinaciones. Hoy tenemos un marco jurídico, hoy sabemos por qué camino seguir. Estamos en el inicio del proceso electoral, estamos en una etapa de precampañas y de recolección de apoyos ciudadanos, y en cualquier momento podemos tener
eventos de violencia por razón de género. Los tuvimos con las autoridades ya electas, ¿sí? Y nos preguntábamos nosotros cómo por resoluciones del tribunal nos estaban enviando algunos asuntos para investigar. Hoy queda muy claro en las leyes y eso de verdad es algo que queda historia y que ya no será la simple medida afirmativa para impulsar a las mujeres en la participación política, sino que quedará ya un camino, un procedimiento para que podamos lograr que estos derechos humanos, derechos políticos, sean verdaderamente respetados. Yo los invito a seguir los caminos, a estudiarlo. Son temas muy nuevos, son temas fascinantes. Algunos no los entienden, algunos todavía no los comprenden, algunos nunca los van a comprender, pero nosotros tenemos la obligación de pasar este trayecto y de cumplir con la ley. Créanme que no habrá democracia mientras no exista Estado de Derecho. El respeto al Estado de Derecho, el respeto que nos merecemos todos y cada uno de los mexicanos, todos y cada uno de los potosinos, independientemente de nuestra raza, condición, género, etcétera, ¿no? Sin discriminación. Solo el voto, el derecho a votar y ser votados, nos hace iguales ante toda la ciudadanía y ante la ley. Los invito de verdad a escuchar este conversatorio y a informarse, porque aquí mis compañeras están mucho más informadas, muchas más preparadas que yo en el tema, y además del proceso electoral, vamos a ir este tema que es del mayor interés para el género femenino, y no solo para el género femenino, para toda la ciudadanía, ¿sí? Para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones futuras. Este paso no tiene marcha atrás. Y reconocemos a las luchadoras que hicieron posible esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Lorelena Fonseca Leal, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Como ella remarca, efectivamente, estas reformas son trascendentes a la democracia de nuestro país. De manera fortunia, sí tenemos personas aquí en este panel que efectivamente han sufrido la violencia política de género. Muchas de las mujeres escuchamos sobre esto, o algunas incluso han sido victimizadas y no se consideran como tales. No se consideran como víctimas. Creo que este espacio es súper importante. Ya están las reformas son una base fundamental para que se puedan garantizar los derechos, pero ahora el reto creo que es más importante. Creo que tenemos que, hace rato lo comentábamos en privado con la magistrada Yolanda, que tenemos que normalizar estos actos, dejar de normalizar estos actos de discriminación, evitar la revictimización de quienes la padecen, propiciar que las mujeres participen en las contiendas electorales y que participen sin miedo, porque luego cuando les preguntas que por qué no quieren participar, dicen es que me van a destrozar en el camino, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitarlo y eso lo podemos evitar justamente con este tipo de prácticas. Estos conversatorios ayudan a que las mujeres tengan la información necesaria para hacer efectiva la aplicación de las reformas, porque la reforma es una ley, es un papel que bien está ahí, por supuesto, es la base, pero se necesita también que exista el conocimiento, que tengan la información necesaria las mujeres para empoderarse y puedan hacer efectivos sus derechos. Me parece trascendental que existen ese tipo de conversatorios que les permitan a las mujeres justamente esto, informarse de cómo es que pueden hacer efectivos, cómo pueden hacer valer sus derechos cuando se les está violentando en violencia política específicamente de género. Voy a presentar a nuestras panelistas del día de hoy, un poco un breve resumen de su currículum. La verdad es que es muy breve, de todo lo que ellas han hecho profesionalmente, pues me voy a quedar muy corta, pero bueno, no quiero tampoco robar mucho espacio al conversatorio, así es que empiezo con la licenciada Yolanda Pedrosa Reyes. Ya lo comenté, ella es magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado, es licenciada en Derecho,
Su desarrollo profesional ha sido en el Poder Judicial del Estado desde el 2005, específicamente en el Tribunal Electoral. En el 2014 fue designada por el Senado de la República, magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado, y actualmente es presidenta de este. También nos acompaña la licenciada Karen Lisbeth Juárez Rosete, Ministerio Público de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales en San Luis Potosí. Ella también es licenciada en Derecho, se ha desempeñado profesionalmente en el sector privado y en el público y laboró en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y también trabajó con nosotros. Tuvimos la oportunidad de tenerla trabajando en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Actualmente es agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado. Es agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí, perdón. Y también, por último, la licenciada Graciela Díaz Vázquez, que es consejera electoral del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Ella también es licenciada en Derecho. Se desempeñó como docente en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y fue coordinadora de Educación Cívica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y el 23 de agosto pasado pues, fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Como pueden ver, bueno, también tenemos el privilegio de que no solo es ahora consejera, sino que también trabajó de manera operativa en este organismo electoral. Para explicarles más o menos cómo va a ser la dinámica, vamos a hacer unas preguntas detonantes. Ustedes van a tener 5 minutos cada una para que respondan y me digan cuál es su opinión. No sé cómo quieren que iniciemos, si lo hacemos por orden alfabético o alguien dice yo, doy la pregunta y ustedes se abalanzan y dicen yo quiero contestarla primero. No sé, díganme ustedes cómo quieren que lo llevemos a cabo. ¿Cómo les parece que sea lo más idóneo? A mí me encantaría que escucháramos en esta primera ronda a la magistrada Yolanda, a Liz, y si quieres en las siguientes rondas nos vamos alternando, ¿no? Para iniciar diferente. No sé, magistrada, ¿cómo ves? Está bien, de acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué es la violencia política en razón de género? Si nos puede decir a las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que usted considera que es la violencia política en razón de género? Mira, a mí me gustaría hacer señalar algunos datos de que se incorporó la definición o el concepto de violencia política recientemente a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El tema de violencia en cuestiones políticas no estaba integrado en la ley, se acaba de integrar. Pero para que llegara a hacerse esta integración en la ley tuvo que pasar un camino y es tomar también los fundamentos que hay en leyes internacionales y en convenios en los que México forma parte. Cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres, el Comité de la CEDAW afirma en su Recomendación General 19 que esto es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades, por lo que los estados que forman parte no deben permitir actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada y se le atribuyen funciones estereotipadas, ya que estas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción y que al efecto dicha violencia sobre la integridad física y mental de la mujer es privada del goce, el ejercicio y el reconocimiento de sus derechos humanos, las libertades fundamentales, lo cual contribuye a su escasa participación política, entre otras cosas. Como saben, o sea, la construcción para que una mujer pueda participar en la política tiene diversas raíces. O sea, el hecho de que ella no pueda participar está obstaculizado por nuestra construcción social. Entonces, de ahí que también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer parte del reconocimiento de que la violencia en contra de las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además, señala que la violencia contra las mujeres trasciende a todos los sectores de la sociedad
independientemente de la clase o raza o grupo étnico, y el nivel educativo o los ingresos, cultura, edad o religión, y por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. En consecuencia, se reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, por lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valoradas y educadas, libres de patrones estereotipados de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y es precisamente a partir de la necesidad de una definición de la violencia y el acoso político contra las mujeres que se aprobó en octubre de 2016 la Estrategia de Montevideo, emanada de la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. Y esta estrategia presenta una agenda regional de género que agrupa 5 dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos de las mujeres, entre las cuales se encuentra precisamente de la participación política y de permitir a las mujeres formar parte de los espacios de toma de decisiones. La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, en seguimiento a la Declaración sobre Violencia y Acoso Político contra las Mujeres, arriba mencionada, en mayo de 2017, el Comité de Expertas presentó en México la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, mediante la cual la violencia política contra las mujeres se reconoce a nivel internacional como una forma de violencia. Su finalidad es servir de fundamento jurídico y proporcionar a los estados el marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una libre participación sin violencia política, que es una condición esencial de la democracia y de la gobernabilidad en el hemisferio. Como sabemos, antes de que se estableciera en nuestro marco jurídico aquí nacional, nosotros tomábamos como parámetros los conceptos y estas disposiciones establecidas en los convenios internacionales y que además estábamos observados por la CEDAW. Entonces, ellos estaban dándole seguimiento a cuáles eran las estrategias y políticas que estaba estableciendo el Estado mexicano para dar cumplimiento al reconocimiento y a la prevención y el resguardo de estos derechos políticos de las mujeres. En la Ley Modelo se encuentra su fundamento en el artículo 7 y 8 de la Convención de Belém do Pará, para los cuales aluden al conjunto de obligaciones a cargo de los estados para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y es a través de la adopción de políticas y medidas específicas cuyo cumplimiento genera la responsabilidad internacional de los estados y considera también los preceptos de la CEDAW referidos a los derechos políticos de las mujeres contenidos en los artículos 7 y 8. Esta ley modelo incorporó el estándar de la debida diligencia como principio rector de la norma y estableció las obligaciones del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. No sé si todavía... Sí. No, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias. Creo que es muy importante, a lo mejor pareciera como muy sencilla esta pregunta, pero por supuesto que es como la principal. De aquí tenemos que partir para que la gente que nos está escuchando, las mujeres que nos están escuchando entiendan cuáles son los alcances de la violencia política de género, qué es y cuáles son sus alcances. Y en esa idea le vamos a pedir a la licenciada Karen Lisbeth Juárez que también nos ayude a explicar ¿qué es la violencia política en razón de género? Por favor, 5 minutos, no quiero ser mala, pero sí, si pudiéramos abocarnos en el tiempo específico, los agradecería muchísimo. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues antes que nada, pues buenas tardes. Sí, aunado a lo que comenta la magistrada Yolanda,
pues bueno, entender la violencia política primero, en razón de género, primero como un fenómeno que pues vulnera derechos, ¿no? Antes que una figura jurídica, que es algo que es un detrimento a los derechos de personas, específicamente en este caso, pues bueno, de mujeres, ¿no? Pero realmente entender que son derechos humanos y que pues bueno, su protección y su promoción debe ser prioridad para los gobiernos, debe de abarcar todos los aspectos de la vida de la mujer, no nada más en el punto de violencia física, psicológica. Realmente los derechos político-electorales es un tema que, pues, conforme la democracia nos exige tener paridad, conforme la democracia nos exige tener un crecimiento de la participación política de las mujeres, pues tristemente a la par empieza también a incrementar esta violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, aquí, bueno, también señalar, hay víctimas que son transgredidas en estos derechos y que no nada más son para las candidatas o las precandidatas que están enlistadas en nuestras, sí, para aspirar a un cargo público. La víctima, bueno, pues la víctima directa es la mujer, ¿no? Pero también existen las víctimas indirectas que pocas veces también se les toma valor, son los familiares o las personas allegadas a esta mujer que está aspirando a un cargo, que está ya en función de un cargo, o que incluso pueden estar compitiendo y tratando de llegar a estos escaños. Su gente de campaña, y a la vez, bueno, las víctimas potenciales. También existe esta figura. ¿Quiénes son estas víctimas potenciales? Bueno, pues son aquellas mujeres que se dedican a asistir o a darle asesoría a estas víctimas directas o indirectas, y que por el hecho de estar apoyando a las directas, pues también sufren riesgos, ¿no? Entonces, importante decir también, aquí hacer una especificación: violencia política en razón de género, ¿quién la comete? Pues no nada más la cometen los hombres, es realmente cualquier persona, por sí o a través de terceras personas, incluso. No pueden ser aspirantes, pueden ser precandidatos, candidatos, pueden ser observadores electorales incluso. En este caso, bueno, empiezo a mencionar las mujeres que están deseosas de llegar a un cargo público, pero bueno, también ya están las que pues quieren ir a hacer su ejercicio de voto, ¿no? A lo mejor podemos nosotros pensar que eso ya no se da, pero podemos irnos a comunidades y saber que los hombres o la sociedad en el ejercicio del voto a las mujeres, pues les pueden decir, tú no sabes o tú eres mujer, y desde ahí estamos hablando ya de violencia política en razón de género. Que sea por el hecho de ser mujer, no que sea en cuanto a sus habilidades. Ese es un tema que muchos hombres discuten es que ya no se les puede decir nada, es que ya no tolera nada, que ese es otro elemento básico del delito, ¿no? La tolerancia, no hay una tolerancia, no es porque no es una acción y omisión, pero también es la tolerancia, es encontrarnos con el mero significado de lo que es un derecho humano. No necesito que vengas y tú me digas, sí te doy permiso. No, desde el inicio, desde el hecho de ser personas, ciudadanos, alcanzar los requisitos legales, desde ese momento tú eres ya te inviste la ley de estas, pues, de estos gozos, ¿no? Entonces, pues, saber que esta violencia política es por el hecho de ser mujeres, que tienen un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, que tienen un acto que finalmente tiene una desproporcional, descomunal, y pues a añadir también a esto la gran deuda histórica que tenemos, sobre todo en México, ¿no? Es algo que afortunadamente se está tomando ya, que ha existido siempre, pero que afortunadamente se están tomando ya medidas y que se está tomando ya esto como una
un tema social actual, vigente y que pues es realmente importante. No es para unos cuantos, no es nada más para la comunidad, no es nada más para las zonas urbanas, es realmente ya para todo. Ese es el primer congreso que tenemos con paridad de género que realmente, y que cada vez se va sumando más y que cada vez se va poniendo más en la mesa la importancia de ser mujer, ¿sí? Entonces, no sé cómo voy con el tiempo. Sí, ya se nos acabó. Okay. Muchísimas gracias. Pues muy amable, la verdad es que es muy interesante la perspectiva, efectivamente, hay esto de que no solo los hombres generan violencia política en razón de género, ¿no? Que también pueden ser las mismas mujeres y que puede ser cualquier otro actor dentro de los procesos electorales, que eso es como trascendente. Muchísimas gracias. Le cedemos el turno a la licenciada Graciela, consejera electoral del CEPAC, por favor, que nos responda también la misma pregunta. Muchas gracias y bueno, compartir que este recorrido desde el marco normativo internacional que ya nos comparte la magistrada Yolanda arropa muy bien el entendimiento de que en cuanto a la violencia política en razón de género, no somos las únicas, las mexicanas, las que nos hemos estado planteando esta necesidad de visibilizar conductas que han estado unas más ocultas que otras, acompañándonos a lo largo de la historia en el ejercicio de nuestros derechos. Estos ejemplos tan puntuales y tan reales que nos platica Lisbeth son el pan de cada día de las personas que están, de las mujeres que están intentando acceder a espacios de tomas de decisiones, ¿no? Quiero continuar un poco con el recorrido, esta provocación que ya nos compartía la magistrada, en cuanto a que no nada más es un recorrido que viene del marco normativo internacional hacia lo nacional, hacia lo estatal, seguramente hacia el ámbito municipal y de ahí todavía los municipios que se descomponen a su vez en comunidades indígenas en muchos casos, la participación política de las mujeres en el espacio vecinal incluso, ¿no? Y que además también hay un recorrido histórico muy interesante, porque el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas es muy reciente. Entonces, esta resistencia a que las mujeres seamos reconocidas en igualdad de condiciones como ciudadanas respecto de los hombres es muy reciente. Por eso hay tanta resistencia, porque recordemos que la violencia política en razón de género se circunscribe dentro de un larguísimo catálogo de diferentes violencias a las que de manera sistemática y por la misma construcción de las sociedades estamos enfrentándonos las mujeres todos los días, todo el día, ¿no? Esta es apenas una de las formas en las que las mujeres estamos siendo obstaculizadas en cuanto a nuestra propia realización personal. Si bien existen conductas que hoy las leyes han estado reconociendo, catalogando, tipificando, sancionando y buscando erradicar, lo cierto es que para colocarle una descripción de una conducta que es violenta, hemos tenido que preguntárnoslo, hemos tenido que generar estudios, hemos tenido que sacar estadística, alguien tuvo que ponerse a contar cuántas mujeres estaban siendo postuladas, alguien tuvo que preguntar de las que estaban siendo postuladas en qué posiciones, cuántas estaban llegando y de las que estaban participando a qué conductas estaban enfrentando, ¿no? Entonces, tras todos estos años de sociedades que se han construido en el afán de no reconocer a las mujeres en igualdad de circunstancias en todos los ámbitos, el camino que llevamos recorrido todavía es muy corto. La buena noticia es que vamos con pasos bien acelerados, ¿no? Sí celebro como un logro que estén todas estas conductas tipificadas, visibilizadas, que cada vez hayamos más hombres y mujeres, no nada más que nos damos cuenta, sino que nos atrevemos a señalar este tipo de conductas, que nos atrevemos a denunciar y que además nos atrevemos a conversarlo así como lo estamos haciendo ahora, ¿no?
Celebro también que esta conversación se esté dando en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Nuevamente, desde nuestro ámbito, como parte de las autoridades electorales en San Luis Potosí, este es un ámbito de una de las violencias que son mucho más grandes y mucho más profundas, ¿no? En cuanto al ejercicio de los derechos político-electorales y particularmente, seguro que quienes nos están viendo están pensando en las mujeres candidatas. Sucede que estas mismas deficiencias estructurales, sociales, culturales a las que nos enfrentamos, nos hacen que nosotras mismas, primero, nos preguntemos si seremos capaces de participar con una candidatura, participar en una convocatoria para formar parte de un espacio de toma de decisiones, de si seremos capaces de asumir una posición de poder, porque nuestra propia cultura nos ha llevado a pensar que no, ¿no? Este es un ejemplo a lo mejor muy básico que me gusta compartir mucho, y es que cuando las personas son pequeñas, niños y niñas, las recomendaciones que les dan a las niñas es: no se suba ahí, se puede caer, siéntese bien, cierre las piernas, no diga groserías, se ve muy fea, ¿no? Y a los niños les decimos: tienes que ser muy valiente, muy fuerte, los niños no lloran, ¿no? Aviéntese, usted atrévase. Entonces, en ese formar a los géneros, con la mejor de las intenciones y seguramente desde el desconocimiento, desde ahí estamos construyendo obstáculos que nos imponemos nosotras mismas. Y vale la pena que tengamos en cuenta que esta serie de obstáculos abonan en la construcción de estos estereotipos que nos impiden el ejercicio real de los derechos político-electorales, que no nada más están en votar, sino también en ser votadas, ¿no? Por eso quizá cuando alguna mujer de las que nos están viendo le invitan a participar en una candidatura, se lo piensa un poco. ¿Será que puedo? ¿Será que, híjole, mis hijos, mi marido, mi familia? Y esto es algo muy real, porque así es como hemos sido construidas culturalmente, ¿no? Y este es el primer gran obstáculo. Y después nos enfrentamos a situaciones donde con todo y el marco normativo que existe, siguen sucediendo conductas que nos impiden el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Instituciones que apenas, a raíz de todas estas reformas de este año de paridad en todo, apenas estamos preguntándonos si todos los espacios de toma de decisiones están conformados de manera paritaria. También nos estamos enfrentando como colectivo, las mujeres, a todas esas impugnaciones en cuanto a las medidas en las que se establece que sí o sí debemos tener espacios reservados en todos los ámbitos públicos, ¿no? Y luego cuando participan las mujeres en campaña, ¿ya se me acabó el tiempo? Chin, les sigo en un ratito, porque ya se está poniendo más bueno. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres entran en esta encrucijada de saber si quieren o no quieren participar, o pueden, si tienen la capacidad, o van a aguantar la presión? Porque luego sí hay muchísima presión y las mujeres a lo mejor lo vivimos de manera diferente, ¿no? Hacia nuestra familia, hacia nuestro entorno, cómo es que lo vamos a sobrevivir ese proceso, ¿no? Y creo que ahí está la maestra Yolanda nos puede decir muchísimo de su experiencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos sobrevivir? Y en ese sentido va la siguiente pregunta que quiero que me contesten. Si una mujer ya decide participar en la política, si ya toma este paso, ¿qué mecanismos de prevención y protección existen actualmente para garantizar la reducción de la violencia política en razón de género durante este proceso electoral? O sea, ¿qué les dicen a esas mujeres que van a participar en este proceso electoral? ¿Qué mecanismos y qué medios de prevención y protección existen actualmente? Y iniciamos, por favor, con la licenciada Karen Lisbeth Juárez Roset, que nos diga por parte de la Fiscalía cómo se pueden ellas proteger, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, y creo que en este proceso, remarcando su importancia, pues justamente la reforma que se acaba de realizar en abril 2020, respecto a que ahora estamos con la capacidad y con esta atribución legal de pronunciarnos respecto a un delito que, bueno, en el proceso pasado aún no teníamos tipificado,
y que intentábamos encontrar las conductas de uno o de otro tipo, y que pues bueno, desafortunadamente no estábamos con ese alcance legal. Ahora con esta reforma, pues bueno, ya nos habla un delito específico, ya nos habla de sanciones, ya nos habla de penas, ya nos habla de conductas, quiénes las pueden realizar, cuáles son los detrimentos a la mujer de la que pueden ser vulnerables. Entonces creo que partiendo de ahí, pues es el elemento esencial en este proceso electoral específicamente, ¿no? Aunado a eso, creo que también debemos de hacer una armonización, no solamente de que esto se trate de las autoridades, sino en realidad de la sociedad. Es decir, estamos hablando de una reforma con una perspectiva de género. Considero que aunado a eso, debería ser también una perspectiva de derechos, que no nada más hablemos de, bueno, si se comete violencia contra una mujer es tal sanción, sí, pero ¿y qué pasa si es una mujer indígena? ¿No? Bueno, pues la pena se va a aumentar hasta tanta cantidad o en dicha sanción, ¿no? Creo también que hay que dar, como todas las autoridades y toda la sociedad ha venido trabajando, hablar de la inclusión, de no nada más tienes la calidad de ser una mujer, eres una mujer indígena o eres una persona trans o eres una persona con discapacidad. Creo que es un camino que se trata de persuasión y disuasión en la sociedad, ¿sí? Creo que hay que quitarnos muchos estereotipos que tenemos como sociedad, desde, como lo comentaba mi compañera Graciela, como lo comentaba la magistrada Yolanda, pues puede llegar una persona con discapacidad y ¿qué es lo primero que podemos pensar? Tampoco se generaliza. Bueno, ¿y si sabes votar? O lanzar preguntas o lanzar estereotipos por los constructos que hemos tenido, ¿no? Creo que es algo que se debe homologar, algo que debe de trabajar tanto la autoridad, que en este caso ya lo comenté, esta implementación de esta reforma completamente cambia el panorama, pero también creo que debe de ser desde los espacios más pequeños, desde nuestra familia, desde nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra colonia, el ir erradicando todo este tipo de estereotipos para que nos permita saber y nos permita llegar a ese punto de decir, queremos que las mujeres ganen elecciones, no juicios, ¿sí? Entonces, pues, insisto, es un camino en el que todos debemos de ir de la mano, que debemos de intentar hablar de una generalidad como personas, no ir encuadrando, tú perteneces aquí, tú perteneces acá. No, hablar de derechos político-electorales, bueno, pues lo dice la Constitución, ¿no? O sea, desde nuestro artículo, empezar a decir que somos personas, todos. Y si ya nos especificamos en derechos político-electorales, bueno, todos los que cumplan los requisitos legales, sin importarnos de dónde vienes, qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que has hecho en tu vida. Creo que especialmente eso, que bueno, pues es un actuar que nos exige a nosotros aquí en Fiscalía, escuchar y recibir sin previos juicios, ¿no? Para completar y para poder garantizar esta neutralidad como autoridades. Muchísimas gracias. Bueno, ahora seguiríamos justamente con la licenciada Graciela Díaz, consejera electoral, que nos pudiera decir qué se hace por parte de los organismos autónomos electorales en esta prevención y protección hacia la violencia o contra la violencia política en razón de género. Por favor. Sí, muchas gracias. Me parece muy valioso lo que nos ha comentado Lisbeth en cuanto a la tipificación y toda la ruta que a través de un proceso penal se puede llevar. Sin embargo,
recordemos que esto es muy nuevo, ¿no? Y la sanción a la violencia política en razón de género es muy reciente. Sin embargo, ya desde el proceso electoral pasado y los anteriores, las manifestaciones de violencia política en razón de género que han sido denunciadas, las mismas mujeres en lo individual y desde los colectivos como organizaciones de la sociedad civil han buscado y han encontrado recursos para que se sancionen estas conductas reprobables, ¿no? En el caso de CEPAC, por ejemplo, para el proceso electoral pasado, que todavía no contábamos, como ahora y gracias a la reforma, con el establecimiento en el marco normativo de los procedimientos especiales sancionadores para atender este tipo de conductas, pues ya nos llegaban escritos donde las mujeres se quejaban de violencia política en razón de género. Únicamente contábamos con un protocolo que más o menos nos daba una ruta de atención y ha sido muy rápido como estos instrumentos se van perfeccionando por la misma presión de las mujeres que se han dado cuenta de las violencias, que han exigido que se les retribuya en el ejercicio de sus derechos. Y yo quiero reconocer la valentía y el esfuerzo de estas mujeres que han sido precedente para que en las instituciones podamos contar con herramientas jurídicas para atender este tipo de situaciones. Como ustedes saben, las autoridades electorales nos debemos a lo que estrictamente el marco normativo nos permite. Y aún haciendo el esfuerzo, cuando aquel marco normativo no nos lo permitía, tratábamos de darle la atención a las personas y de garantizar su seguridad, su integridad, su vida. Pero gracias a esos esfuerzos de las mujeres allá afuera, de las mujeres organizadas y comprometidas, pues hoy contamos con mejores herramientas. Como ya les decía, desde la reforma federal, como ya nos lo anticipaba también la presidenta del Consejo, la maestra Laura Fonseca, pues en el CEPAC ya tenemos instrumentados los lineamientos a través de los cuales se puede seguir un procedimiento especial sancionador. Y es muy interesante identificar que este instrumento contempla justamente consideraciones de normativa internacional como la que ya nos adelantaba la magistrada Yolanda. Tenemos la obligación de realizar dentro de la sustanciación de este procedimiento análisis de riesgos y plan de seguridad. Esto es importantísimo porque antes las autoridades atendíamos a las mujeres como podíamos, como sabíamos, y hoy hay una metodología específica en la que se hace énfasis en que lo más importante de la atención a las mujeres son las mismas mujeres, ¿no? Este tipo de metodología para establecer análisis de riesgos y saber que lo primero es que su vida, su seguridad y su integridad estén a salvo. Y entonces procedemos con toda la burocracia que nos caracteriza a las instituciones a darle un seguimiento, ¿no? Eso a mí me parece sumamente valioso. También un plan de seguridad para que las mujeres puedan materialmente salirse de esos contextos en los que están siendo vulneradas para protegérseles. Otro elemento desde el marco normativo internacional que a mí me parece que es indispensable y que es una novedad, es que a la hora de las sanciones, las autoridades tenemos la obligación de reparar de manera integral, ¿no? Esto significa que las mujeres pueden acceder a indemnización, a la restitución inmediata en el ejercicio de su cargo cuando sucede en contra de mujeres funcionarias que están siendo obligadas a separarse de sus encargos, la disculpa pública, que además esto es bien importante porque se corresponde con un tipo de violencia que es muy difícil de acreditar y de sancionar, que es la violencia simbólica, ¿no? Entonces, el que pueda existir esta disculpa pública, a mí me parece que es muy importante para tratar de reparar o de resarcir esta violencia psicológica, moral y simbólica hacia las mujeres víctimas y sobre todo un elemento muy importante que son las garantías de no repetición, ¿no? Que tiene que ver con que así esta violencia que ella sufrió una mujer no la tenga por qué volver a sufrir otra mujer. Está muy padre, pero también a las autoridades nos mete en un compromiso de talla internacional, porque ahora somos las autoridades las responsables de materializar estas buenas intenciones que además ya están en las leyes, ¿no? Y nos exige una serie de trabajos muy importantes
y de diálogo horizontal muy abierto y muy claro con las mujeres en los colectivos, con las mujeres en las organizaciones de la sociedad civil que tienen muy clara esta lucha y muy claros estos conceptos, y vale la pena que acudamos y escuchemos y construyamos lo que haga falta, ¿no? A nivel jurídico, el mecanismo desde el organismo electoral sería el procedimiento especial sancionador, pero el espíritu de esto va mucho más allá. Muchísimas gracias. Se nos Sí, acaba el sí, tiempo. sí, tú, córtame. Efectivamente, me parece súper interesante que en las dos respuestas que me han dado a esta pregunta se haga énfasis justamente en el trato también con las personas, ¿no? Cómo debemos de comportarnos como autoridades y toda esta pues carga que tenemos encima que sí tenemos que cumplir porque es una gran responsabilidad y debemos de llevarla a cabo en lo mejor posible. En ese sentido, vamos a darle la palabra a la magistrada Yolanda Pedrosa para que nos diga también qué se hace desde el Poder Judicial para prevenir y para proteger a las mujeres. Bueno, mira, ya antes ya lo señalaron tanto la consejera presidenta como la consejera Graciela y como Lisbeth, la importancia de que en abril de este año se realizaron la reforma, adición a 8 leyes aquí en el Estado mexicano. Dentro de esas 8 leyes, antes de que se hiciera esta reforma, también ya estaba contemplado como una de las acciones que deben de realizar los juzgadores, o sea, en temas judiciales, está el de la perspectiva de género. Cuando un asunto llega ahí al tribunal y se está hablando, por ejemplo, en este tema que se está denunciando o se está reprochando una conducta violenta por parte de otra persona, lo primero que tienes que hacer es analizar con la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que esto es un mecanismo que nosotros los juzgadores lo tenemos que activar de oficio. Sí, es obligatorio y es una obligación que nos incumbe a nosotros como juzgadores el momento de que te llega un asunto a analizarlo con esta perspectiva. Esto es que tienes que ver todas las circunstancias adyacentes al tema. Si se está haciendo un trato discriminatorio, si se está haciendo la violación por el hecho de ser mujer, y ver todo el contexto en el que está inmerso el asunto para que puedas verlo con la perspectiva y darle y garantizar la salvaguarda de los derechos de la persona que está compareciendo ahí ante el tribunal. Y bueno, eso es dentro del ámbito también del tribunal electoral. Y en el tribunal electoral también, a raíz de estas reformas, también es importante resaltar que antes de que se introdujeran cuáles eran los mecanismos de defensa, también nosotros nos estábamos actuando de acuerdo con un protocolo. Pero ahora, gracias a que ya se implementaron la nueva regulación en las diferentes disposiciones, ya está contemplado cuáles son los actos o acciones que se consideran como violencia política. Y que son 22 fracciones, si mal no recuerdo, 22 fracciones que están contempladas en la Ley de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia. Está también ya establecido quiénes son las autoridades encargadas, o sea, cuáles son las competentes para cada tipo de actuar. Y también están ya previstas las sanciones y los procedimientos. Dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional está el juicio de derechos ciudadanos, y que primero está el procedimiento especial sancionador, que se lleva a cabo ante los organismos, ante el OPLE, organismos administrativos, y ellos hacen toda la investigación y reúnen todas las pruebas que sean necesarias para determinar si hay una conducta o no. Y si ellos determinan que sí se dio este acto de violencia, entonces lo envían al Tribunal Electoral, quien es el encargado de hacer la sentencia correspondiente o el análisis correspondiente, derivado ya de esta investigación que hizo el órgano administrativo. Dentro de lo que es el juicio de derechos ciudadanos,
protege, a diferencia del procedimiento especial sancionador, que es el que inicia en el CEPAC o en el OPLE, el que si hay una violación a tu derecho a votar o ser votado, como cuando no te dejan participar como candidata, cuando te esconden la información o no te dan a conocer, por ejemplo, la convocatoria para que participes. Todos estos actos encuadran perfectamente en lo que es el artículo 79, perdón, y el 80 de la Ley General de Medios de Impugnación, que establece cuál es el procedimiento para llevar a cabo el juicio de derechos ciudadanos. En este procedimiento de juicio de derechos ciudadanos se estableció una nueva causal, que es la de violencia política, que antes no estaba contemplada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reforma? Que amplió el abanico de protección para las mujeres y establece de una manera más clara cuáles son las competencias, cuál es la ruta a seguir y, o sea, para que sepas ante quién acudir. Entonces, sí es importante dar una lectura a las nuevas disposiciones que están contempladas o adicionadas a esta reforma en las 8 leyes, de las cuales puedes desmenuzar una serie de acciones que se pueden ejercitar para defender tus derechos. No sé si todavía me queda tiempo y te puedo dar lectura de otras acciones o... No, ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias. Creo que esta pregunta nos deja evidente que antes de la reforma ya existían esfuerzos por parte de las instituciones para proteger los derechos de las mujeres en razón de violencia política de género, y que la reforma lo que hizo fue darnos herramientas efectivas para poder hacer valer los derechos. Creo que es algo trascendente que se tiene que tomar con hincapié en esta reforma. Por último, les voy a hacer 2 preguntas un poco idílicas, pero bueno, se tienen que hacer porque la idea es ir hacia allá, que no tengamos ya problemas o que no tengamos este tipo de acciones en contra de las mujeres. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos erradicar la violencia política en razón de género? Y la segunda sería, que va muy pegada a ella, es ¿cuándo podremos decir que las mujeres son libres de hacer política sin riesgo? Por eso les decía que es una pregunta idílica, ojalá pronto podamos decir esto, pero bueno, quisiera escucharlas a ustedes. Iniciamos esta ocasión con la licenciada Graciela Díaz Vázquez, consejera, por favor. Ay, qué difícil. No tengo una respuesta para esas preguntas, no tengo una fecha y me gustaría tenerla, pero quiero abordarlas desde lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Que son la violencia política en razón de género es una de las violencias estructurales en contra de las mujeres, ¿no? Y depende de la reconfiguración de las dinámicas sociales, de la forma en la que hombres y mujeres interactuamos. Y hombres y mujeres así en plural, desde diferentes otras aspectos de su vida y de su identidad que les atraviesan y que nos atraviesan, ¿no? De las mujeres de la ciudad y las mujeres de las comunidades, de las mujeres con discapacidad, de los hombres jóvenes, de los hombres adultos, de los hombres mayores, es decir, en todo este universo de diversidades, ¿no? Tiene que ver con esa reconfiguración de las dinámicas. Y en ese sentido, a mí me parece que erradicaremos la violencia política en razón de género cuando simbólicamente ser hombre o ser mujer realmente representen lo mismo, cuando la distribución de las cargas y las oportunidades esté realmente equilibrada. Y para eso hace falta mucho, pero hace falta menos de lo que hacía falta el año pasado, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando yo creo que erradicaremos la violencia política en razón de género y las mujeres podremos participar abiertamente en política cuando el espacio privado, el ámbito privado pueda conciliarse con el ámbito público, ¿no? Cuando no tengamos que sacrificar a la familia por el espacio público, cuando no tengamos estas cargas de culpa y de vergüenza por sentir que no estamos asumiendo nuestro rol de mujeres, ¿no? Rol construido con base en estereotipos arraigados de muchos años.
yo creo que erradicaremos la violencia política en razón de género, podremos acceder al espacio público con toda libertad, con toda seguridad y con toda tranquilidad y confianza cuando no tengamos este miedo a exponernos a las críticas, a los vituperios, a la violencia simbólica, a los señalamientos por estar descuidando, por ser menos mujeres, por estar encasilladas en roles que refuerzan estos estereotipos, ¿no? Eres mujer, quieres estar en el espacio público, bueno, ejerce una función que tenga que ver con el cuidado de otros, con la cultura, el arte, ¿no? Y estas cosas asociadas a lo femenino. Cuando seamos capaces de resignificar lo femenino y lo masculino, y cuando esto, más que una aspiración personal o que una convicción de vida, se convierta en una lógica de Estado, ¿no? Cuando sea tan importante equilibrar los roles real, simbólica, jurídica y económicamente de las cosas que son de mujeres y las cosas que son de hombres. Cuando a mí sí me parece, por ejemplo, que todas estas imposiciones, que todas estas acciones afirmativas, que la constitucionalización de la paridad son indispensables para llegar a ese punto. Espero que un día dejen de ser necesarias, pero todavía lo son. Y mientras lo son, creo que ese es el camino idóneo, seguro y más rápido para transitar hacia allá. Entonces, sin fecha, sin plazo, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Ojalá pronto. Bueno, le cedemos la palabra a la magistrada Yolanda Pedrosa para saber su visión sobre estas preguntas. Bueno, fíjate que a mí me gustaría comentarles que en otro conversatorio, en otro panel en el que estuve, no recuerdo si fue alguna consejera del Instituto Nacional de las Mujeres que dio una fecha y dijo que al paso que vamos, de acuerdo con las estadísticas, no recuerdo bien exactamente quién fue la que dio la fecha, pero de verdad que cuando la dio a mí me dieron ganas de llorar. Dijo que al paso que vamos, así con todos los indicadores que ellas tienen de todas las resistencias que hay en contra de la implementación de estas acciones afirmativas, que nosotros como autoridades lo estamos viendo que en cuanto se ponen en marcha y se hacen obligatorias, hay resistencias y todavía hay impugnaciones en las que tratan de que haya una reversa en todas estas acciones afirmativas, lo que para mí es muy lamentable. Pero ella decía, al paso que vamos, se calcula más o menos que en unos 200 años vamos a alcanzar la paridad. Y dije, no, pues ya no me va a tocar, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pues hay que echarle más ganas, ¿no? Para que sí lo podamos ver, aunque sea ya cuando seamos todas viejitas, pero veamos que ya se haya avanzado más, ¿no? Y sí, coincido en muchos puntos con la consejera Graciela y en sus respuestas, pues casi que van a la par con lo que yo le podría decir también. Pues sí es necesario instrumentar cambios profundos. Aun cuando ya tenemos el marco legal, que también lo veíamos muy lejano, pero ya se dio, y la exigibilidad y la ejecución de todas estas, de la implementación de estas reformas. Y ver cuál es la efectividad que van a tener ahora que nosotras las vamos a echar a andar, ¿no? Y se deben analizar los resultados y cuáles son las estrategias, el impacto de estas políticas públicas para erradicar la violencia, revisar la continuidad y hacer un balance en la operatividad y los resultados, como ya lo dije. Y al fin de alcanzar la igualdad y en el ejercicio de poder en la toma de decisiones, hay que revisar también que los mecanismos de participación y representación social y que se estén dando, ¿no? O sea, que se hagan reales. Porque ya sabemos que también siempre hay como prácticas donde hay una simulación. Te da la simulación, ya lo vimos en cuanto se dio lo de la implementación de la paridad en todo. Cuando se hizo obligatoria también la paridad, cómo trataron de evadir esta responsabilidad que se tenía desde el interior también de los partidos políticos y de algunas otras áreas en donde la mujer participa políticamente, tampoco le están dando ese espacio para que participe.
en otros espacios también de toma de decisiones, no nada más en los partidos políticos, estamos viendo cómo se dan las resistencias. Entonces, esto requiere, como ya lo dijimos, un cambio estructural desde lo que son las relaciones familiares, desde lo que son en el espacio educativo, desde la infancia y de todos esos espacios, empezar a culturizar y socializar los temas para que las mujeres nos vean en una igualdad con las mismas capacidades igual que de los varones. Que se empiece a cambiar esta estructura en donde nos ven como seres inferiores, que no lo somos, ¿verdad? Y que nos dejen de excluir en la sociedad. Entonces, todas estas formas de discriminación en contra de las mujeres son un obstáculo para el logro de la igualdad y de la paridad. Y lo vemos también que tanto en las relaciones económicas, laborales, políticas, familiares y culturales, la forma como se da esta convivencia, pues rompe con este derecho o sea, no están equilibradas, no hay equidad, hay muchas asimetrías. Y el día que se rompan estas asimetrías y que estemos verdaderamente en una equidad, entonces vamos a poder decir que ya no son necesarias la implementación de estas acciones afirmativas y que podemos haber logrado esta igualdad y podemos haber dejado ya de lado la violencia política que se está viviendo como como un obstáculo y una resistencia que es muy grave actualmente. Bueno, muchísimas no sé gracias. si con eso, Sí. Silvia, para no abusar del tiempo. Sí, muchísimas gracias. Sí. Cerramos esta tercera ronda de preguntas con la licenciada Karen Lisbeth Juárez, por favor, si nos quiere dar su respuesta. Claro que sí. Pues sí, como comentaba la magistrada Yolanda, creo que las respuestas van muy tomadas de la mano, porque pues, bueno, al final creo que es el espíritu de lo que realmente esto trata, ¿no? Creo que esta implementación de este instrumento y normativa legal, pues bueno, que se ha visto como un techo y no como, perdón, como un piso y no como un techo, ¿no? Que de ahí partamos tanto para la víctima como para las autoridades, como para la sociedad misma. Creo también por aquí dar un pequeño dato. Ahora con estas reformas que se han dado, pues bueno, en la ley general de la Fiscalía General de la República, también en la reforma en cuanto al registro nacional y a un acuerdo del INE, perdón, el registro nacional de personas sancionadas, una vez que se logra ya estas sentencias en materia de violencia, ¿no? Para fines estadísticos, para poder erradicar, para poder medir, para poder controlar, es un dato pues importante. Creo también que hay que dar énfasis en la materia local, es bastante, dirían por ahí, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. ¿A qué voy? A que, pues bueno, en las localidades o en las comunidades o en nuestros espacios mismos sabemos que, no sé, el carnicero, el tendero, lo que sea, es una persona, pero también es el regidor, también es el síndico, y la propia comunidad, la propia gente que está en el ámbito, en su cercanía, conocen las formas de actuar de las personas, sin afán de irnos a pensar de aquí a nivel federal. Hay que irnos de pequeños espacios para poder, de lo chico a lo grande, ir implementando esta reestructuración, como comentaban mis dos compañeras que me anteceden, poder cambiar estas ideas de conductas, de estructuras, y poder así lograr, pues es es dimensionarnos en un plano que aún no conocemos el cuándo se podría decir que las mujeres son libres de participar en la política. Es bastante complejo, pero bueno, como se menciona ya, agradecer y seguirnos sumando
a estas oportunidades que nosotras mismas nos estamos dando para exigir al pueblo, a todos, estos espacios que nos han quitado, ¿no? Estas facultades, quitar esta diferenciación de géneros y poder así, pues, repercutir en nuestras generaciones futuras, porque finalmente, pues, a como venimos actuando, es lo mismo que vamos a dejar para un futuro, ¿no? Para todas nuestras niñas, para todas esas chicas que quieran ser gobernadoras, alcaldesas, cualquier espacio público, que vean que no les tiene que costar y que no tienen que sacrificar y que no tienen que ser vulneradas para poder ejercer ese derecho, para que ellas mismas puedan decidir libremente si quieren o no quieren estar en esos espacios, no porque alguien se los esté entregando, no porque alguien está siendo benévolo y diciendo, mira, te doy esto, no, es porque existen esos espacios y que si no se los entregan o si no les corresponde de la forma en la que debería o debe de ser, pues bueno, que hay atrás autoridades que estamos trabajando para poder erradicar esta violencia y poder estar en una igualdad sustantiva. Muchísimas gracias. No sé si quieran, con esto terminaríamos nuestra ronda de intervenciones, no sé si quieran aportar algo más a las mujeres, a las personas que nos están escuchando el día de hoy, si quieran comentarles algo. ¿No? ¿Quién dijo yo? No, ninguna. Bueno, pues sí, adelante, consejera, por favor. Gracias. Pues nada más como una breve conclusión a todo lo que acá se ha dicho, pues eso, reconocer que los pasos que se han dado han sido pasos que le debemos a muchas mujeres, ¿no? A esfuerzos de muchas mujeres que individualmente se han atrevido a alzar la voz, que colectivamente se han organizado para que los espacios en los que merecemos estar y en los que tenemos que estar todas sean más seguros, para que nuestra dignidad como mujeres se reconozca y se respete, y para que nuestra calidad como personas y como ciudadanas sea completa. Entonces, desde acá mi agradecimiento para todas las mujeres que han vivido y que han llevado luchas personales, cuyos éxitos nos han atrapado y nos han abrazado a todas. Muchas gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias. ¿Alguna quiera comentar algo más? Adelante, licenciada Lisbeth. Gracias. Sí, bueno, para dar cierre, sumándome también otra vez a la consejera Graciela, pues bueno, comentar que es importante que las mujeres creemos en nosotras mismas, en nuestras propias compañeras, intentar apoyarnos unas a otras como pues en toda la historia lo hemos venido haciendo, realmente adoptar este papel como ciudadanas y como mujeres que tenemos frente a la sociedad. Creo que somos pieza clave para cómo se vaya a desarrollar el futuro, que pues bueno, como hemos visto, nos alcanza más rápido de lo que creemos, ¿no? Elaborar las bases y los cimientos para un país, para una sociedad con la menor diferenciación que se pueda, ¿no? Con la creencia y con las actitudes de que sepamos que podemos, que no nos dé miedo y que frente a cualquier obstáculo, pues sigamos adelante. Muchísimas gracias. Bueno, por último, le damos la palabra a la magistrada Yolanda para que nos dé algunas palabras. Bueno, mira, yo creo que
a mí me gustaría que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones. Nosotros desde nuestros espacios estamos haciendo un esfuerzo y damos lo mejor que tenemos para que se tenga confianza en el trabajo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo de buena fe, estamos trabajando arduamente para que se reconozcan los derechos de las mujeres. Nosotros también debemos hacer la recomendación a toda la ciudadanía de que se sigan sociabilizando los temas en el cual se reconozca que las mujeres tenemos derechos humanos, que el derecho a participar y el derecho de respeto y el derecho de no violencia es un derecho humano al cual nosotros debemos de disfrutar. Entonces, mientras la gente no reconozca que nosotros tenemos este derecho, pues se van a seguir violentando, se va a seguir ejerciendo violencia en contra de las mujeres. Debemos de seguir replicando estos paneles, de seguir replicando estos discursos y seguir replicando todos estos razonamientos hasta que se vuelva una costumbre el respeto a las mujeres y el respeto a sus derechos de toda la ciudadanía. Pues si no, no podemos tener un país en el que haya una verdadera democracia. Ya se ha repetido muchas veces que las mujeres somos más del 50% de la población, y si somos más del 50% de la población, ¿por qué nuestra representación es de un veintitantos o un 30%? Entonces, todavía faltan muchos espacios y muchos logros que vienen en camino y creo que se está caminando ya para llegar a ellos. Y en cuanto las mujeres puedan tener la confianza de participar y haya más participación de ellas, evidentemente que va a tener que haber más representación de las mismas en estos espacios. Entonces, sigamos trabajando en ello y no podemos detenernos y seguir trabajando con estas ganas, esta ahínco y esta responsabilidad con que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que la mejor manera de conmemorar un día como hoy es no tener en un futuro que conmemorarlo, ¿no? No tener en un futuro que recordarle a alguien que no debe de haber violencia política en contra de las mujeres. Ojalá se llegue algún día a ese día y podamos no tener que tener días para recordar que no se hagan este tipo de actos. Le agradezco muchísimo a las panelistas. Me parece que nos han puesto muy en claro qué es la violencia política en contra de las mujeres. También nos han dejado muy claro cuáles son los mecanismos de prevención y de protección a las que pueden ellas acceder en caso de que se decidan, en caso de que se den este paso decisivo de participar en este proceso electoral, cuáles son los mecanismos que existen, qué pueden hacer las instituciones a favor de ellas en esa protección de sus derechos políticos. Y también pues nos dejan esta clara importancia de que no solo es desde el aspecto político, ¿no? Sino que tiene que ser también desde el aspecto social y desde el aspecto familiar, el núcleo familiar, el núcleo cercano de uno, para que en un futuro podamos hablar de que ya no existe la violencia política en razón de género. Creo que ha sido trascendente este conversatorio. Ojalá podamos tener muchos más. Ojalá nos puedan ver muchas más personas, eso pueda replicar y que muchas mujeres puedan escucharlas y se den cuenta que efectivamente hay elementos que sí son válidos, que sí hay este sustento legal en el que ellas se pueden apoyar para que puedan participar con la confianza de que si se violan sus derechos políticos van a ser pues protegidos por parte de las autoridades. Muchísimas gracias. Nada más me queda cederle el uso de la voz a la consejera Graciela Díaz Vázquez para que despide este conversatorio en nombre de la presidenta del Consejo, que sería la maestra Laura Elena Fonseca Leal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia del Carmen, nuestra secretaria ejecutiva del CEPAC, que hoy ha estado moderando y provocando este diálogo tan rico entre mujeres, que nos hace, al menos en lo que a mí respecta, y espero que así sea para ti, magistrada Yolanda, para ti, licenciada Lisbeth, en confianza, entre amigas, seguras. Y ese es el entorno que las mujeres nos merecemos en cualquier espacio que pisemos, ¿no? A nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
con la honrosa representación de la presidenta, la maestra Laura Elena Fonseca Leal, les agradezco profundamente, no nada más su participación en este panel, sino su compromiso y esa alianza patente que hay entre las instituciones electorales del Estado de San Luis Potosí para, en el ejercicio de nuestras funciones, con el máximo de nuestras capacidades, nos ocupemos también de garantizar los derechos político-electorales de todas las mujeres, de todo nuestro estado, de cada uno de sus municipios, de todas sus regiones y de todos los contextos en los que nos desenvolvemos. Porque en esta conmemoración que nos recuerda una tragedia terrible, las mujeres estamos encontrando la fuerza para transformarlo en un espacio de reflexión, para detonar acciones que nos permitan a todas tener mejores contextos de vida, de realización y de participación en todos los espacios. Les agradezco profundamente, les hago llegar el saludo de nuestra presidenta, que, insisto, el que las mujeres estemos en espacios de toma de decisiones generan y detonan este tipo de acciones que van a tener repercusión latente todavía más adelante. Y eso lo celebro. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos han seguido y que se han mantenido fieles a la transmisión. Muchas gracias a todo el personal que detrás de esta transmisión ha hecho posible que en la distancia podamos estar cerca. Pues muchas gracias a todos, a todas, que tengan un excelente resto de la tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.